Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Gracias. Ahí, perdón, hablé un montón de cosas en la primera lámina, espérenme. Ahí. Ya, lo que les decía es que el hormigón bombeado, que es el ejemplo que les estaba dando del tema del ajuste de cono recién, el hormigón bombeado se define como aquel que se conduce a presión por medio de una tubería rígida o flexible y vaciado directamente en el elemento que estamos colando, ¿ya? Aquí es súper importante la característica de trabajabilidad y de cono. Todos los hormigones bombeados son conos mayores a 10, ¿ya? Sin embargo, no todos los hormigones cono 10 son bombeables, porque yo podría tener un hormigón normal, que por las tolerancias normativas de más menos 2, en el caso de un cono 9, por ejemplo, que sería un hormigón normal, vamos a tener más menos 2, podríamos tener un cono 11. Sin embargo, la matriz de árido de ese hormigón no me va a permitir el bombeo. Entonces es importante considerar que hay dos condiciones fundamentales para el bombeo, lo que son la docilidad y las distancias de bombeo, además del contenido de finos que se considera en malla 50, que eso va por dosificación, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que todos los hormigones cono 10 son o sea, todos los hormigones bombeables deben ser con conos mayores a 10 centímetros, pero recuerden que no todos los conos 10 son bombeables, ¿ya? Más lo que vamos a cubrir en distancia de tubería. Esto puede ser en altura o en longitud, ¿ya? Por ejemplo, acá ustedes ven una tabla. Esta tabla es más o menos la que yo uso para determinar si mi hormigón tiene que bombear 100 metros de longitud de tubería, tengo que considerar un cono 12 para la colocación y más de 200 metros entre un cono 18 y un cono 20. De la misma manera, la altura de bombeo, más o menos en edificación, en vivienda, vamos a tener que el cono 10 me alcanza hasta el piso 10, considerando una altura de piso de 2.5, ¿ya? Pero para hormigones a más altura yo debo considerar conos mayores, ¿ya? Y esto va asociado, ustedes ya lo han visto en su ejercicio de dosificación, va asociado principalmente a la demanda de agua, que después responde, por supuesto, a la cantidad de cemento para cumplir la condición de resistencia de razón agua-cemento. ¿Voy muy rápido, chiquillos, o me van siguiendo acá en el flujo? Bien, profe. Ya. En cuanto al contenido de finos de malla 50, yo lo que tengo que establecer es, por ejemplo, si mi dosificación contempla 1000 kilos de arena, y en esta arena tengo un 18% informado por el laboratorio que pasa en la malla 50, tengo este 18%, yo puedo establecer que mi aporte en malla 50 de la arena son 180 kilos, y el cemento se considera en esta instancia como un fino más. Por lo tanto, en este hormigón, con una dosificación de 1000 kilos de arena, 300 kilos de cemento, y con un porcentaje que pasa de 18% en la malla 50, vamos a tener un valor de 480 kilos de fino bajo malla 50. La pregunta es, ¿este hormigón bombea? Va a depender también de la condición de la bomba. Hay unas bombas que son más nuevas que efectivamente van a bombear 480 kilos de fino, pero en general se trabajan con un valor de 500 kilos por metro cúbico de fino bajo malla 50. Por lo tanto, aquí nosotros podemos pensar que vamos a estar en el límite de la condición de bombeo, ¿ya? Si mi proveedor de arena por alguna razón tuvo un problema y baja a 15%, ya no vamos a poder bombear, porque un 15% me va a aportar 150 kilos de arena en malla 50, ¿ya? ¿Dónde podemos tener mayormente estos problemas? En los hormigones de bajo grado, G17, G20, que sean bombeables, dado que por resistencia vamos a requerir dosis de cemento muy cercanas a los 240 kilos por metro cúbico, eventualmente podríamos tener problemas de bombeo si es que no consideramos este factor de la arena o si nuestro proveedor de arena se nos baja del porcentaje en la malla 50. ¿Se entiende aquí es la lógica? ¿Sí? Ya, entonces aquí es importante que consideremos lo que son los aspectos
visuales de los hormigones. Este hormigón es más bien un hormigón de pavimento, este es un hormigón autocompactante, muy fluido, y por lo tanto no vamos a tener problemas en términos de bombeo, porque además los hormigones autocompactantes para su dosificación requieren altos contenidos de fino. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, hormigones que tienen fibra, que también se pueden bombear, pero que eventualmente podríamos tener este problema de los erizos, que son unas bolas de hormigón. Yo les conté cuando veíamos el tema de la fibra, y las fibras como que se enredan, entonces quedan más rigidizados esos elementos. Ya, eso era con respecto al bombeo propiamente tal. Déjenme, voy a ir a compartir pantalla. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando recién, vamos a tener aquí, ¿cierto?, que la norma, en la cláusula 9.6, la 170, habilita a que yo pueda hacer este ajuste de cono en caso de que no tenga la condición de docilidad requerida para el bombeo, o para la descarga más bien, ¿ya? ¿Cómo se realiza? Tengo dos caminos. El primer camino es con agua, el segundo camino es con aditivo. La dosificación tiene que contemplar los resguardos en dosis de cemento cuando yo hago ajustes con agua. Eso se trabaja desde la dosificación, porque obviamente que el agua que yo le voy a incorporar en obra al camión no se mide, sino que se coloca al ojo, ¿ya? Y por lo tanto debo tener alguna holgura de cemento que me permita respetar la razón agua-cemento. Y por eso que la norma establece lo que se llama el ajuste de cono con agua. Los 15 primeros minutos desde llegada al camión, eso lo pueden ver en la cláusula 9.6 de la norma 170, los primeros 15 minutos se realiza una única vez y se debe asegurar que el hormigón queda lo suficientemente homogéneo para producir la descarga, ¿ya? Si se trabaja con aditivo, hoy día en Chile tenemos solamente una hormigonera, que es Redimix, la única que está trabajando con aditivo, y ellos tienen que presentar a la obra el procedimiento de ajuste de cono. Insisto, aquí cuando digo ajuste de cono, no estoy hablando de subir el cono, estoy hablando de ajustar el cono, ¿ya? Quizás es una sutileza en el lenguaje, pero hay que considerarlo. Y en este caso, esta hormigonera lo que hace en las obras en donde suministra hormigón es presentar este procedimiento de modo que toda la obra lo conozca. Ellos establecen las dosis, establecen los tiempos y establecen el método de aplicación del aditivo. En general, se trabaja con dosis de aditivo conocidas que ellos ya tienen probadas. Se aplica este aditivo a un balde graduado con 5 litros de agua. El agua permite al aditivo mezclarse bien con el hormigón. 5 litros de agua en un camión de 8 metros cúbicos no le afecta a la razón agua-cemento, pero sí permite ser un vehículo más eficiente respecto de que se homogenicen bien el aditivo con el hormigón. Que si yo lo coloco en la cola del camión, el hormigón va a quedar muy fluido al principio, pero al finalizar la descarga vamos a volver al cono inicial donde no teníamos posibilidad de descarga, ¿ya? Entonces hay que tener ahí ojo con esa situación. Recordar que el cono es el criterio de aceptación del hormigón en obra, ¿ya? La norma chilena establece rangos y establece un rango de más menos 3 para hormigones sobre cono 10 y más menos 2 para hormigones entre 3 y 9, ¿ya? Y en cuanto a la muestra, debemos obtenerla del 80% de la descarga. El otro criterio de recepción es la resistencia del hormigón, la resistencia, pero desafortunadamente la resistencia la tenemos que ver cuando el hormigón ya está endurecido, a 28 días tradicionalmente, y si es un R7 o un R3, vamos a estar hablando de resistencias a menores edades, ¿ya? En cuanto al muestreo, el muestreo se tiene que realizar desde la canoa del camión a la carretilla, ¿ya? El operador digamos, se aleja un poco del camión y de la bomba y de todo el ajetreo propio de la descarga para poder tomar la muestra. Se toma la temperatura es una condición súper relevante, por ejemplo, para hormigones masivos, porque ahí yo tengo que tener control de temperatura de la masa de hormigón.
se hace el registro, el levantamiento en la papeleta de muestreo, se toma el cono, porque el cono determina muchos de los procedimientos que voy a establecer al final, ya se toma el cono, como ya lo vimos, se rellenan las probetas, se vibran las probetas y se mantienen en obra en una condición entre 16 y 27 grados, ¿cierto? Durante no más de 3 días. En general los laboratorios retiran muestras de un día para otro, pero la norma habla de no más de 3 días. Y aquí establecer que el mejor curado es el curado bajo agua. Acá ustedes pueden ver una papeleta de muestra, una papeleta típica de muestreo, donde tenemos los detalles de la obra, tenemos los detalles de la hormigonera, del hormigón, a qué producto corresponde, y los detalles de la muestra referido a si se tomó en cilindros, si se tomó en cubos, si se vibró, ¿ya? Si se apisonó, etcétera, porque es información que después, al revisar los informes de las resistencias, yo voy a poder establecer determinadas condiciones o determinados elementos que permitan validar la muestra, ¿ya? Ahí la misma tablita que tenían. Y eso, chiquillos, ya el día 26 de octubre vamos a partir con lo que es colocación, compactación y curado de hormigones. No quiero avanzar más para que puedan terminar ustedes la pregunta 2 del control, ¿cierto? Porque es un tema nuevo. No sé si tienen dudas, consultas. ¿No? Estoy tratando de abrir el chat por si alguien escribe ahí, ¿no? Bien, chiquillos, entonces vamos a quedar hasta acá. La sesión de hoy va a ser subida durante el día. Que tengan una muy buena semana de descanso y cualquier cosa me envían un correo, no hay problema en caso de que aparezca una duda durante el fin de semana. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, Chao, Marcela. profe. Chao, Alondra. Chao, Chao, profe, profe. que esté bien. Chao, igual Chao, profe. ustedes. Javiera, Franco, chao, que estén bien. Descansen.